con paciencia, ganaréis vuestras almas. Estas palabras resuenan dentro de mí cada vez que el mundo exterior intenta desequilibrarme. La paciencia, ese escudo invisible, tiene un poder que la mayoría subestima. Pero, ¿qué sucede cuando nos dejamos llevar por las molestias, por lo que nos irrita? Nos desconectamos de nuestra esencia, de esa fuerza interna que todos poseemos, pero que tan pocos reconocen. El monje, aquel que ha logrado dominar su mundo interior, sabe algo que muchos ignoran: no es el mundo el que nos perturba, somos nosotros quienes permitimos que lo haga. Cada uno de nosotros alberga un poder inigualable, una chispa que, si aprendemos a encenderla y mantenerla, nos permitirá caminar por la vida sin ser tocados por las tribulaciones. Pero, ¿cómo se accede a esa chispa? ¿Cómo se logra estar en paz en medio del caos? La respuesta no se encuentra afuera, sino dentro de ti. Todo comienza con la comprensión de que lo que te molesta no tiene que ver con los eventos externos, sino con cómo los percibes y, más importante aún, cómo permites que esos eventos afecten tu paz. El monje no se encierra en la soledad de un templo porque el mundo sea caótico. Él lo hace para descubrir su propio caos interno, para enfrentarlo y transformarlo. Cada vez que permites que algo externo te irrite, le entregas tu poder a aquello que te molesta. Pierdes una parte de ti. Lo que debemos hacer es recuperar ese poder, ese control, porque la verdadera paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de que nosotros lo seamos por dentro. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día te molestas? Puede ser por una simple frase, un gesto, o incluso por tus propios pensamientos. Esa molestia es como una piedra en tu camino que te impide avanzar, que ralentiza tu crecimiento. Pero aquí es donde entra el verdadero secreto: esas piedras no están allí para frustrarte, están para enseñarte. Son oportunidades disfrazadas. Y es ahí donde radica el secreto del monje: ve las dificultades como maestros, no como enemigos. Recuerda, no es el problema, es tu percepción del problema. No es la persona que te grita, es cómo interpreta su grito. No es el tráfico que te detiene, es la ansiedad que te provoca estar detenido. La clave está en darte cuenta de que todo aquello que te molesta tiene algo que enseñarte. Una vez que lo comprendes, nada ni nadie podrá molestarte. Porque ya no estás reaccionando, estás aprendiendo. Imagínate por un momento caminar por la vida sin que nada te altere. Eso no significa que el mundo se volverá más amable o menos caótico. Significa que tú serás más fuerte. Que nada ni nadie podrá quitarte tu paz, porque esa paz vendrá de un lugar tan profundo dentro de ti que nada externo podrá alcanzarlo. El silencio interior es uno de los mayores secretos del monje. Cuando hablamos de no permitir que nada te moleste, nos referimos a un estado en el que la mente no responde de manera automática a lo que sucede a tu alrededor. Este silencio no es una ausencia de pensamientos o emociones, sino una quietud profunda, un espacio donde las reacciones habituales simplemente se disuelven. Imagina que cada vez que alguien intenta provocarte, en lugar de reaccionar como lo harías normalmente, encuentras un espacio de calma. Ese espacio es poderoso porque te permite elegir tu respuesta, en lugar de ser esclavo de tus impulsos. Hay algo que solemos olvidar: gran parte de lo que nos irrita proviene de nuestras propias expectativas no cumplidas. Nos irrita cuando alguien no nos trata como creemos que merecemos, cuando las cosas no salen como habíamos planeado, o cuando el mundo no se ajusta a nuestra idea de cómo debería ser. Esa lucha entre nuestras expectativas y la realidad es la fuente principal de nuestras molestias. El monje entiende esto y por eso ha aprendido a soltar esas expectativas, no porque no le importe el mundo, sino porque comprende que aferrarse a ella solo genera sufrimiento. Aprender a soltar no significa resignarse. De hecho, es todo lo contrario. Cuando sueltas, te liberas del peso innecesario de intentar controlar lo incontrolable. ¿Cuántas veces has intentado forzar una situación o una persona para que encaje en tu ideal, solo para sentirte frustrado cuando no lo logras? Esa frustración no es más que una señal de que estás tratando de imponer tu voluntad sobre algo que no puedes controlar. La clave está en encontrar la serenidad incluso cuando las cosas no van como esperabas. El monje nos enseña que,
al dejar ir esas expectativas, comenzamos a ver el mundo tal como es, no como desearíamos que fuera. Esta aceptación es liberadora porque nos permite vivir en armonía con lo que es, en lugar de luchar constantemente contra lo que no podemos cambiar. Una mente en paz no necesita que el mundo exterior sea perfecto. De hecho, aprende a ver la perfección incluso en el caos. No confundas esta calma con indiferencia. Al contrario, es una calma que te permite estar más presente, más atento y, curiosamente, más capaz de influir positivamente en el mundo que te rodea. Cuando dejas de ser reactivo, te vuelves proactivo. Ya no actúas desde la molestia o el enojo, sino desde la claridad y la sabiduría. Una vez escuché una enseñanza que decía, el río no se preocupa por los obstáculos, simplemente fluye alrededor de ellos. Esta imagen es poderosa. ¿Qué pasaría si empezaras a fluir a través de las dificultades, sin apegarte a ellas, sin permitir que te detuvieran? Al igual que el río, te adaptarías, encontrarías un camino, seguirías avanzando sin que nada te impida continuar tu curso. La habilidad de no ser afectado por las molestias cotidianas no es innata, se cultiva. Requiere práctica, requiere conciencia. Comienza por observar, por notar cuando algo te irrita. ¿Qué es lo que realmente te molesta? ¿Es la situación en sí o la manera en que la percibes? Con el tiempo, y con dedicación, comenzarás a notar que esas cosas que antes te alteraban ya no tienen el mismo efecto. Sentirás una ligera distancia entre tú y la molestia, y esa distancia es el espacio donde reside tu poder. Este poder interior no se trata de volverte insensible o de reprimir tus emociones. Se trata de dominar tu mente, de no permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interno. La verdadera libertad no es la ausencia de desafíos, es la capacidad de mantener tu paz a pesar de ellos. En el camino hacia la verdadera paz interior, uno de los pasos más transformadores es aprender a observar sin juicio. La mente humana está condicionada a interpretar, etiquetar y juzgar cada cosa que experimenta. Desde pequeños, nos enseñan a ponerle nombres a nuestras emociones, a categorizar las situaciones como buenas o malas, y a dividir el mundo en blanco y negro. Pero la realidad es mucho más rica que eso, mucho más compleja, y cuando simplificamos lo que vivimos bajo estas etiquetas, nos perdemos gran parte de la verdad. El monje, en su sabiduría, ha aprendido a desprenderse de esa necesidad de etiquetar todo lo que experimenta. No se trata de renunciar a la razón o a la lógica, sino de adoptar una mente abierta, libre de prejuicios inmediatos. Cuando surge una situación que en el pasado habría causado molestia o frustración, en lugar de reaccionar de manera automática, se toma un momento para simplemente observar. Este acto de observación sin juicio es como un respiro profundo para la mente. Imagina por un momento que cada vez que algo o alguien te incomoda, tienes la capacidad de detenerte antes de reaccionar. Ese pequeño instante, esa pausa consciente, es todo lo que necesitas para cambiar la manera en que experimentas el mundo. Al hacer esto, te conviertes en el dueño de tus emociones, en lugar de ser su prisionero. Lo que nos enseña el monje es que todo lo que ocurre, cada evento, cada interacción, no tiene un significado inherente hasta que nosotros le damos uno. Cuando dejas de juzgar, cuando simplemente observas las cosas tal como son, algo fascinante ocurre, te liberas de la tiranía de tus propias opiniones y expectativas. Este es uno de los mayores secretos que el monje ha descubierto en su camino hacia la paz interior. No significa que ignores lo que sucede o que te desentiendas de las situaciones, sino que les das el espacio necesario para que se desarrollen sin la interferencia de tu juicio apresurado. Pero no es fácil. Nos han enseñado a ver el mundo a través de la lente del me gusta o no me gusta. Desde lo más pequeño, como una comida que no nos agrada, hasta situaciones mucho más profundas, como una crítica de alguien cercano. Y, sin embargo, esas preferencias y aversiones son las mismas cadenas que nos atan a la molestia y al sufrimiento. El monje, al desprenderse de estos filtros, ha encontrado la libertad. Un ejemplo claro es cuando enfrentamos una crítica. La mayoría de las veces, nuestra reacción inmediata es defensiva, nos sentimos atacados, incluso aunque la crítica pueda ser constructiva. Esto ocurre porque juzgamos la crítica como algo negativo, como un ataque a nuestra identidad. Pero,
¿Y si la escuchamos sin ese filtro? ¿Y si simplemente observamos lo que se nos dice, lo consideramos sin tomarlo como un ataque personal? Ahí es donde radica el verdadero poder. La crítica se convierte en información, en una oportunidad para aprender o reflexionar, no en una amenaza. Lo que el monje ha descubierto es que, al observar sin juzgar, se desbloquea una capacidad inmensa para aprender de cada experiencia. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la comprensión. Esto no solo reduce las molestias que sientes día a día, sino que te permite interactuar con el mundo desde un lugar de serenidad y sabiduría. Este estado de observación consciente es una práctica diaria. No es algo que se logra de la noche a la mañana, y muchas veces es tentador caer de nuevo en el juicio y la reacción inmediata. Pero, con cada momento en que te permites observar en lugar de reaccionar, avanzas un paso más hacia esa paz inquebrantable que el monje ha alcanzado. Cada experiencia se convierte en una lección, cada interacción en una oportunidad para profundizar tu comprensión del mundo y de ti mismo. Y, en última instancia, eso es lo que te libera de las molestias, la habilidad de ver las cosas tal como son, sin la distorsión de tus prejuicios, y responder desde un lugar de calma y equilibrio. Uno de los mayores desafíos para alcanzar esa paz interior es aprender a dominar la mente. La mente es un flujo constante de pensamientos, algunos útiles, otros completamente innecesarios. Nos bombardea con preocupaciones sobre el futuro, arrepentimientos del pasado, y opiniones sobre el presente. Y muchas veces, esos pensamientos se convierten en la raíz de nuestras molestias, porque los tomamos como verdades inamovibles, sin detenernos a cuestionarlos. El monje ha aprendido algo esencial: no todos los pensamientos merecen atención. Es más, no todos los pensamientos son verdaderos. La mente, aunque poderosa, puede ser engañosa. Te puede convencer de que algo es un problema cuando, en realidad, no lo es. Puede hacerte creer que una situación es insostenible, cuando con un cambio de perspectiva, te das cuenta de que no es para tanto. El truco está en saber cuándo escuchar a la mente y cuándo dejar que esos pensamientos pasen sin aferrarse a ellos. Para lograrlo, primero hay que desarrollar una práctica de conciencia plena. El monje ha pasado años entrenando su mente, no para vaciarla de pensamientos, sino para observarlos sin identificarse con ellos. Es un proceso que requiere tiempo, pero cualquiera puede comenzar con un simple ejercicio, el de la observación consciente. Imagina que te sientas en silencio, y dejas que los pensamientos vengan y vayan, sin intentar controlarlos, sin reaccionar a ellos. Solo observas. Poco a poco, te das cuenta de que muchos de esos pensamientos que te causaban malestar son transitorios, no tienen un peso real. Una metáfora que siempre me ha ayudado a entender esto es la del cielo y las nubes. Los pensamientos son como las nubes, vienen y van, a veces forman tormentas, pero el cielo siempre está ahí, inmutable, sereno, sin afectarse por lo que pasa en su superficie. Así es nuestra mente profunda, nuestra esencia. Los pensamientos, las preocupaciones, las molestias, son como esas nubes. Aprender a verlos como algo pasajero nos libera de esa tormenta constante. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Todos hemos experimentado cómo un solo pensamiento puede arruinar nuestro día. Tal vez es una pequeña duda sobre si seremos capaces de cumplir con una tarea, o el recuerdo de una discusión que tuvimos la semana pasada. Si permitimos que ese pensamiento crezca y tome el control, pronto nos encontramos atrapados en una espiral de preocupación, ansiedad y molestia. Lo que el monje nos enseña es a cortar esa espiral en sus inicios. En lugar de aferrarnos a ese pensamiento, en lugar de alimentarlo, simplemente lo dejamos pasar. Esto no es un acto de ignorancia o evasión, sino de sabiduría. Porque al observar un pensamiento sin reaccionar a él, lo desactivamos. No le damos el poder de afectarnos. Y, con el tiempo, esta práctica de observación consciente se convierte en una habilidad que podemos usar en cualquier situación. Te enfrentas a un reto, surge un pensamiento de duda o miedo, lo observas y, en lugar de permitir que te controle, sigues adelante, sabiendo que no define tu realidad. El monje no es inmune a los pensamientos negativos, pero ha aprendido a no dejar que ellos lo dominen. Y esta es una habilidad que cualquiera puede desarrollar, aunque requiera paciencia y práctica. No se trata de controlar la mente de manera rígida, sino de permitirle fluir sin que te arrastre. Es una diferencia sutil, pero poderosa.
A medida que te vuelves más consciente de tus pensamientos y dejas de identificarte con ellos, comienzas a notar otro cambio importante: las emociones. Muchas de las molestias que sentimos no provienen directamente de las situaciones, sino de cómo las interpretamos a través de nuestros pensamientos. Un pensamiento negativo genera una emoción negativa, y esa emoción, si no se controla, puede arruinar nuestro bienestar. Sin embargo, cuando dominas tu mente y observas tus pensamientos, las emociones también pierden su capacidad de controlarte. Ya no reaccionas impulsivamente desde la ira, la frustración o el miedo. En lugar de eso, puedes sentir la emoción, reconocerla, y luego dejarla ir, sabiendo que, como los pensamientos, es pasajera. Esta es una de las grandes enseñanzas del monje: la paz interior no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de navegar a través de ellas sin ser arrastrado. Este proceso, aunque desafiante, es liberador. Con el tiempo, te das cuenta de que no necesitas que el mundo cambie para que tú te sientas en paz. No necesitas que las circunstancias sean perfectas para mantener tu calma. Porque tu paz interior ya no depende de lo externo, sino de tu habilidad para observar, entender y dejar ir. La clave de la serenidad que el monje ha encontrado está en algo tan simple como el desapego. El desapego, sin embargo, suele ser malinterpretado. Muchas personas creen que desapegarse significa renunciar al mundo, desinteresarse por la vida, o dejar de amar. Pero el verdadero desapego es, de hecho, lo contrario: te permite estar completamente inmerso en la vida, disfrutarla en su totalidad, sin quedar atrapado en el sufrimiento que viene de la necesidad de control. Cuando te apegas a algo, una idea, una persona, un resultado, te encadenas a la expectativa de que eso sea de una manera específica. El apego, al final, siempre genera sufrimiento, porque la vida, por naturaleza, es cambiante. Nada permanece estático. Las personas cambian, las situaciones evolucionan, y los resultados rara vez son exactamente como los imaginamos. El monje lo comprende a la perfección y, por eso, ha aprendido a amar sin condiciones, a actuar sin esperar nada a cambio, y a vivir plenamente en el presente sin la necesidad de aferrarse al futuro. El desapego no es indiferencia. No se trata de que no te importe lo que ocurra en tu vida, sino de aceptar que no puedes controlarlo todo. Se trata de estar presente en cada momento, vivirlo con intensidad, pero sin la ansiedad de retenerlo o cambiarlo. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que el monje puede ofrecernos: estar en paz con lo que es, sin la urgencia de modificarlo para que se ajuste a nuestras expectativas. Cuando entiendes el desapego, te liberas de la presión de hacer que todo salga bien. No significa que no tengas metas o aspiraciones. Significa que las persigues con el corazón abierto, sabiendo que, al final, lo que suceda no está completamente bajo tu control, y eso está bien. Imagina cuánta energía mental y emocional se desperdicia tratando de forzar que las cosas ocurran de cierta manera. El monje ha soltado esa carga, porque ha aprendido que lo que realmente importa es cómo vives el proceso, no el resultado final. Uno de los mayores retos para la mayoría de las personas es aprender a soltar el apego a las personas. Nos aferramos a las relaciones, no porque no amemos, sino porque tememos perder a aquellos a quienes amamos. Pero, paradójicamente, el verdadero amor solo florece en el desapego. Cuando amas sin expectativas, cuando permites que el otro sea completamente libre, experimentas una forma de amor mucho más profunda y liberadora. No se trata de dejar de preocuparte por ellos, sino de amar sin aferrarte, de permitir que la relación exista sin el miedo constante a perderla o a que cambie. Este tipo de desapego no es fácil de alcanzar. Requiere un profundo trabajo interior, y para el monje, este trabajo se basa en la meditación y la reflexión constante. El monje medita no para escapar del mundo, sino para entenderlo mejor, para entenderse a sí mismo, y para observar los apegos que lo atan, para luego soltarlos uno por uno. Meditar es una herramienta poderosa para quienes buscan esa paz interna que no se ve afectada por los altibajos de la vida. Hay una historia que el monje suele contar para ilustrar la importancia del desapego. Habla de un hombre que intenta cruzar un río con la ayuda de una balsa. Cuando llega a la otra orilla, se aferra a la balsa y la lleva consigo, incluso sabiendo que ya no la necesita. Lo que el monje enseña con esta historia es que muchas veces nos aferramos a lo que nos ayudó en el pasado, sin darnos cuenta de que ya no nos sirve en el presente. El apego a la balsa,
aunque útil antes, ahora solo es una carga. Así es la vida. Muchas veces nos aferramos a cosas, ideas o relaciones que fueron importantes en algún momento, pero que ahora nos impiden avanzar. El monje ha aprendido a soltar la balsa cuando ya no es necesaria. Ha aprendido a seguir caminando, libre de cargas. Este es el poder del desapego, te permite avanzar ligero, sin el peso de las expectativas, las preocupaciones y los miedos. Al desapegarte, no pierdes nada esencial, sino que te liberas de lo que te ata, y lo que queda es una versión de ti más auténtica y más libre. Lo más hermoso de esta práctica es que no necesitas renunciar a la vida ni a tus relaciones. Simplemente, aprendes a no depender de ellas para tu felicidad. La paz interior viene de este reconocimiento, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Todo lo demás es parte de la experiencia de vivir, pero no define tu esencia. Otro aspecto fundamental del camino hacia la paz interior, que el monje ha aprendido a lo largo de su vida, es la profunda relación entre el cuerpo y la mente. Para muchos, parece que estas dos dimensiones están separadas, como si lo que ocurre en la mente no tuviera impacto en el cuerpo y viceversa. Pero la verdad es que ambos están intrínsecamente conectados. Cualquier perturbación en la mente se manifiesta en el cuerpo, y cualquier tensión en el cuerpo puede afectar profundamente la mente. El monje ha desarrollado una conciencia tan fina de su cuerpo que puede notar incluso la más mínima tensión antes de que se convierta en algo mayor. Esta habilidad no es un don místico reservado solo para unos pocos, es el resultado de años de práctica y observación. Todo comienza con la respiración. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, y por eso, el monje le da tanta importancia. No es solo un acto automático para mantenernos vivos, sino una herramienta poderosa para restaurar el equilibrio interno. Cuando la mente se agita, la respiración cambia. Se vuelve más rápida, más superficial. De la misma manera, cuando estamos tensos, el cuerpo se contrae, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. El monje ha aprendido que, al observar su respiración, puede saber el estado de su mente, y al relajar conscientemente su cuerpo, puede calmar sus pensamientos. Es un ciclo que puede trabajar a su favor. Una práctica que el monje ha perfeccionado es la de la respiración consciente. En los momentos en que la mente está inquieta o el cuerpo se siente tenso, simplemente se detiene, cierra los ojos si es necesario, y lleva toda su atención a la respiración. Inhala lenta y profundamente, sintiendo cómo el aire llena sus pulmones, y luego exhala suavemente, liberando cualquier tensión que pueda estar presente. Este simple acto puede cambiar completamente el estado interno en cuestión de segundos. Y lo más poderoso de esta técnica es que está disponible para todos, en cualquier momento. El monje también ha comprendido que el cuerpo guarda memoria de nuestras emociones. Las tensiones que acumulamos día tras día se almacenan en los músculos, en la postura, en la forma en que nos movemos. Por eso, muchas veces, incluso cuando no somos conscientes de estar molestos o estresados, nuestro cuerpo lo revela. Una mandíbula apretada, hombros encorvados, una rigidez en la espalda, todo esto son señales de que algo dentro de nosotros no está en equilibrio. Para liberar esas tensiones, el monje practica movimientos conscientes. El yoga, el tai chi, o simplemente caminar de manera consciente son formas de soltar esa acumulación de emociones en el cuerpo. Estos movimientos no solo relajan el cuerpo, sino que también permiten que la mente se tranquilice. Porque, cuando el cuerpo está relajado, la mente puede seguir el mismo camino. Otro de los secretos que el monje ha descubierto en esta conexión entre cuerpo y mente es la importancia de la postura. Una postura erguida, abierta, no solo refleja confianza y tranquilidad, sino que también tiene el poder de inducir esos estados mentales. De la misma forma, una postura encorvada o tensa puede generar más pensamientos negativos, más ansiedad. El monje es consciente de esto, y por eso siempre cuida la manera en que se sienta, camina, y se mueve. No se trata solo de una cuestión física, se trata de cómo influir en el estado mental a través del cuerpo. El cuidado del cuerpo, para el monje, no es una mera rutina de bienestar físico. Es una práctica espiritual en sí misma. No cuida su cuerpo para que sea fuerte o estético, sino porque entiende que el cuerpo es el vehículo a través del cual experimentamos el mundo. Y si ese vehículo no está en armonía, la mente tampoco puede estarlo.
Este enfoque no requiere grandes entrenamientos ni esfuerzos sobrehumanos. Es, más bien, una actitud de respeto y atención constante hacia el cuerpo, tratando cada movimiento y cada respiración como una oportunidad para restaurar el equilibrio interno. En el camino hacia la paz, el monje ha aprendido que no podemos ignorar el cuerpo. Muchas veces, la irritación o molestia que sentimos no proviene de los eventos externos, sino de un desequilibrio interno que comienza en el cuerpo y se manifiesta en la mente. La atención plena al cuerpo, combinada con la conciencia de la respiración, es una de las herramientas más poderosas que el monje utiliza para evitar que las molestias cotidianas lo afecten. Este entendimiento profundo del cuerpo como un reflejo de la mente, y viceversa, es una puerta hacia un nivel de serenidad que pocos alcanzan. Es una habilidad que, con práctica, cualquiera puede desarrollar. Porque la mente no es una entidad aislada, es parte de un todo que incluye el cuerpo y las emociones. Y cuando ese todo está en armonía, nada puede perturbar tu paz interior. Una de las lecciones más profundas que el monje ha aprendido es que el verdadero poder no reside en la fuerza, ni en la capacidad de controlar lo externo, sino en la habilidad de aceptar. Esta aceptación no es resignación, ni un signo de debilidad, sino una fuerza interior que permite enfrentar la vida tal y como es, sin añadirle el sufrimiento que viene de la resistencia. El monje ha descubierto que el sufrimiento no proviene tanto de las circunstancias difíciles, sino de la lucha interna que tenemos contra ellas. A lo largo de los años, el monje ha experimentado momentos de adversidad, como todos. Ha enfrentado la pérdida, la incertidumbre y las dificultades. Pero, en lugar de pelear contra esas realidades, las ha aceptado. Esta aceptación no significa que no haya sentido dolor o tristeza. Al contrario, ha permitido que esas emociones fluyan a través de él sin aferrarse a ellas, sin intentar cambiarlas o negarlas. Lo que distingue a quien ha logrado esta aceptación es la capacidad de ver el sufrimiento como parte de la experiencia humana, sin etiquetarlo como algo malo, que debe evitarse a toda costa. Al aceptar la vida tal como es, el monje ha encontrado una paz que no depende de que todo salga bien. Ha aprendido que, en lugar de resistirse al flujo natural de la vida, es mucho más efectivo fluir con él. La resistencia, ya sea a un evento inesperado o a una emoción desagradable, solo genera más conflicto interno. Es como intentar nadar contra la corriente de un río, agota tus energías y, al final, te lleva al mismo lugar de frustración. Lo que el monje nos muestra es que, cuando aceptas lo que no puedes cambiar, liberas una cantidad inmensa de energía que antes se invertía en resistir. Esa energía ahora está disponible para concentrarte en lo que sí puedes hacer, en lo que realmente importa. La aceptación no es pasividad, es inteligencia emocional en su forma más pura. Te permite discernir entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está, y te da la sabiduría para soltar aquello que no puedes controlar, sin añadirle el peso innecesario de la preocupación. Hay una historia que el monje ha compartido para ilustrar este concepto. Habla de dos monjes que caminaban juntos por el bosque cuando llegaron a un río caudaloso. Una mujer estaba allí, incapaz de cruzarlo por sí sola. Uno de los monjes, sin dudarlo, la cargó en sus hombros y la ayudó a cruzar. Después de dejarla al otro lado, los dos monjes siguieron su camino en silencio. Sin embargo, horas más tarde, el otro monje, visiblemente incómodo, le preguntó, ¿cómo pudiste cargar a esa mujer? Nosotros no debemos tocar a mujeres. A lo que el primer monje respondió, yo la dejé en el río hace horas, ¿por qué tú todavía la sigues cargando? Esta historia revela algo esencial, muchas veces no es la situación en sí lo que nos pesa, sino nuestra incapacidad de soltarla después. El monje ha aprendido a dejar en el río lo que no necesita cargar. Cada problema, cada dificultad, tiene su tiempo y su lugar. Una vez que ha cumplido su propósito, ya sea enseñarnos algo o simplemente pasarnos de largo, debemos aprender a dejarlo ir. Aferrarse a esos pesos es lo que nos mantiene en un estado constante de agitación y malestar. Aceptar y soltar son dos caras de la misma moneda. No se puede aceptar plenamente si no se está dispuesto a soltar lo que ya no sirve. Y, al soltar, el monje ha descubierto algo sorprendente, se abre un espacio dentro de uno mismo. Un espacio donde la calma, la creatividad y la claridad florecen. Mientras la mente está ocupada resistiendo o aferrándose, no hay espacio para nada más. Pero cuando soltamos, cuando aceptamos,
creamos un vacío que puede llenarse con nuevas ideas, soluciones y, sobre todo, paz. La aceptación también implica reconocer que no todo será como lo imaginamos o lo planeamos. El monje sabe que la vida es impredecible, y en esa imprevisibilidad yace su belleza. Las cosas no siempre suceden de la manera en que queremos, pero eso no significa que estén mal. A veces, lo que parece una contrariedad o un obstáculo es, en realidad, una oportunidad disfrazada. Esta es la sabiduría del monje, ver más allá de las apariencias inmediatas y confiar en que todo tiene su razón de ser, aunque en el momento no podamos comprenderlo por completo. Esta actitud de aceptación permite al monje vivir sin la carga del resentimiento. No guarda rencor ni hacia las personas ni hacia las situaciones. Comprende que todo en la vida tiene un propósito, y que aferrarse al dolor o al enojo solo lo aparta de esa paz interna que tanto valora. En lugar de eso, acepta lo que la vida le trae, lo abraza y luego, si es necesario, lo suelta, permitiendo que la energía fluya libremente a través de él. Esta capacidad de aceptar, soltar y seguir adelante es uno de los secretos más poderosos del monje. Al llegar al final de este recorrido por los secretos del monje, se revela una verdad esencial: el poder real no se encuentra en controlar el mundo externo, sino en dominar el propio interior. El monje ha comprendido que dentro de cada uno de nosotros existe un vasto espacio de calma, un santuario que, cuando se descubre, se convierte en una fuente inagotable de fortaleza, paz y claridad. Este santuario interno no está afectado por las circunstancias externas, por lo que, al acceder a él, ya no hay nada que pueda molestarte. Pero este acceso no se da por arte de magia, requiere práctica, autoconocimiento y la disposición para transformar el propio ser. Uno de los mayores aprendizajes que el monje ha compartido es que el poder interior no es algo que se busca fuera, en cosas materiales o en la aprobación de los demás. Este poder ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto y utilizado. Sin embargo, la mayoría de las personas viven desconectadas de esta fuente, atrapadas en la vorágine del mundo exterior, reaccionando constantemente a los problemas y desafíos que surgen a su alrededor. Lo que el monje ha comprendido es que la clave para desbloquear ese poder interior está en el silencio y en la introspección. El silencio, para muchos, puede parecer vacío o incómodo, pero para el monje, es donde reside la sabiduría más profunda. En la quietud, sin la constante distracción de los pensamientos, se puede escuchar la verdadera voz interior, esa que no está influenciada por el ego o por los deseos superficiales. En la práctica de la meditación, el monje ha aprendido a sumergirse en ese silencio, a observar sus pensamientos sin reaccionar ante ellos, y a descubrir que detrás de todo el ruido mental hay una paz inquebrantable. Esta paz interior no es solo un refugio temporal. Una vez que se accede a ella, se convierte en una base firme desde la cual vivir la vida. No importa cuán turbulenta sea la tormenta externa, cuando sabes que tienes un ancla en lo más profundo de ti, nada puede arrastrarte. El monje ha encontrado esa ancla en su interior, y lo que ha aprendido es que esta paz no depende de las circunstancias externas. No se ve afectada por el éxito o el fracaso, por la pérdida o la ganancia, porque es una paz que viene del reconocimiento de lo eterno dentro de sí mismo. A través de este proceso de autodescubrimiento, el monje también ha desarrollado una compasión profunda por todos los seres. Al darse cuenta de que todos están luchando sus propias batallas internas, sus propios apegos y miedos, su corazón se ha abierto a la comprensión. La compasión no significa sentir lástima, sino ver la humanidad compartida en cada persona, reconociendo que todos, en algún nivel, buscan esa paz que solo se encuentra dentro. Esta compasión es lo que permite al monje no solo vivir en paz consigo mismo, sino también en armonía con los demás. Pero el monje también sabe que la paz interior no es algo que se alcanza una vez y para siempre. Es un estado que requiere ser cultivado día tras día. Incluso él, con todo su conocimiento y práctica, enfrenta momentos de desafío. Sin embargo, la diferencia radica en cómo responde. Mientras muchos caen en la reacción automática, el monje responde con conciencia plena, recordando que la verdadera batalla no está afuera, sino adentro. Cada desafío es una oportunidad para profundizar más en ese santuario interior, para fortalecer su conexión con esa fuente de poder. Este poder interno, al final, se convierte en una brújula que guía cada acción y decisión. Ya no se actúa desde el miedo, la inseguridad o la búsqueda de aprobación. Se actúa desde la certeza de que, pase lo que pase,
nada puede perturbar esa paz interna. Y con esa certeza, el monje vive una vida plena, libre de las ataduras del ego y de las expectativas del mundo. La verdadera enseñanza que el monje deja no es una fórmula mágica ni un camino fácil. Es, más bien, una invitación a mirar hacia adentro, a enfrentarse a uno mismo con honestidad y valentía. Porque solo al confrontar nuestros propios miedos, deseos y apegos podemos descubrir el poder que siempre ha estado ahí, esperando ser liberado. Este es el secreto final del monje, que no hay nada fuera de ti que pueda brindarte la paz y el poder que ya resides dentro. La vida externa siempre será impredecible, pero cuando descubres esa fuente interna, ya no hay nada que te moleste, porque habrás encontrado lo más valioso de todo, la serenidad en el corazón de la tormenta.